Lo siguiente que veremos será campos magnéticos en la materia. La magnetización. Básicamente estudiaremos el campo magnético en la materia entre sólidos, líquidos, gases, metales, etc. Sin embargo, no todos los materiales reaccionan igual ante la presencia de un campo magnético. Cuando se aplica un campo magnético externo, los dipolos magnéticos se alinean y el medio queda polarizado o en este caso magnetizado. A pesar de que el dipolo eléctrico siempre es paralelo a un campo eléctrico, para la parte magnética no siempre es así. Existen diferentes tipos de materiales, los cuales los clasificaremos como los paramagnéticos. El paramagnetismo se da cuando la última capa de los electrones, al menos un electrón, no está pareado. Es decir, recuerden el principio de incertidumbre de Pauli. Entonces, básicamente, en la imagen, lo que tenemos es el último flechita para arriba, significa que el electrón está solo. ¿Okay? Entonces, no está pareado. Por lo tanto, cuando metamos un campo magnético, el momento magnético del electrón va a girar en la misma dirección del campo magnético. Algo muy curioso que hay que notar aquí es que si ustedes tuvieran una esfera paramagnética, cuando ustedes la meten en presencia de un campo magnético, los campos magnéticos se doblan hacia el material, como se ve en la imagen hasta abajo, ¿sí? Entonces las moléculas de una sustancia tienen un momento magnético permanente, eso lo sabemos en general, y el campo magnético externo va a producir este torque. Aquí no va a pasar como la parte eléctrica donde se alinean. Aquí los momentos magnéticos ya están presentes, recuerden. Inclusive el electrón tiene un momento magnético, en este caso las moléculas también tienen un momento magnético ya permanente, y lo único que se hace girar, o sea, se hace un torque sobre esas moléculas, ¿ok? Sin embargo, en particular para los paramagnéticos, cuando se retira el campo magnético externo, la entropía hace que disminuya ese alineamiento, es decir, no se convierten en imanes permanentes, sino que estos decaen muy rápido. Otro tipo de materiales es el diamagnetismo, donde los electrones sí están apareados en la última capa, como en la imagen, solamente que aquí tienen la peculiaridad de que el momento dipolar magnético de los electrones está en contra del campo magnético, ¿sí? Entonces, cuando ustedes meten una esfera diamagnética en presencia de un campo magnético, este campo se dobla, o sea, como tratando de repeler a la esfera, y básicamente es por el hecho de que los electrones están en una dirección y el campo está en otra. Sí, que lo que les decía, las moléculas repelen el campo muy débilmente. Cuando se aplica un campo magnético externo, los electrones tienden a alinearse y formar diminutas corrientes que generan básicamente un campo interno, y este campo interno es tal que se opone al externo. Por eso es que, como ven en la imagen, el campo magnético le cuesta mucho trabajo penetrar a un material diamagnético. Y finalmente existen los materiales ferromagnéticos, que básicamente el ferromagnetismo se produce cuando el ordenamiento de los momentos magnéticos está en la misma dirección que el campo magnético externo, ¿sí? Entonces, en los ferromagnéticos tienen la peculiaridad de que están divididos en algo que se le nombran dominios magnéticos, separados por unas superficies llamadas paredes de Bloch. Y en cada uno de esos dominios los momentos magnéticos están alineados. Por ejemplo, en la imagen, si se fijan, las flechitas tratan de marcar los momentos magnéticos y están alineados en cada sección, pero no están alineados en una sola dirección todos. Sin embargo, cuando nosotros metemos este material en presencia de un campo magnético externo, entonces básicamente esas paredes empiezan a desprenderse, empiezan a romperse, y los momentos magnéticos terminan alineados en la misma dirección que el campo magnético. Entonces, resumiendo, lo que tenemos es: los materiales paramagnéticos sí se magnetizan, pero pierden el magnetismo muy fácilmente. Los materiales diamagnéticos no se magnetizan, como el aluminio. Y finalmente, los materiales ferromagnéticos sí se magnetizan, y su magnetismo dura mucho tiempo y son muy fuertes. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es metemos un campo magnético y generamos un torque. Por eso lo que vamos a ver es el torque y la fuerza sobre los dipolos magnéticos. Entonces, en general,
Un dipolo magnético experimenta un torque en la presencia de un campo magnético. ¿Sí? Lo que les decía, aquí el momento magnético ya está y simplemente se hace girar, ya sea en dirección a favor o en contra del campo magnético externo, dependiendo del material. Ahora consideraremos una distribución de corriente, la cual la colocamos dentro de este campo. Por lo tanto, como es una distribución de corriente, pues sabemos que va a obedecer pues, la ley de Ampère, ¿sí? Y la presencia general, la expresión general, pues básicamente la obtenemos de una forma más general de la ley de Ampère, que es la ley de Biot-Savart, que en esencia es mu 0i sobre 4pi por el dl cruz r. ¿Okay? El I también lo podemos expresar en términos de la densidad de corriente y me queda el volumen primado. ¿Sí? Pero sabemos que la fuerza magnética la podemos ver como el I de L cruz campo. Si el I de L lo volvemos a reescribir como el J, entonces ahora tendremos una integral de volumen. Y entonces similarmente lo hacemos para el torque. Sabemos que el torque N es R cruz F, pero la fuerza es la expresión anterior. Entonces cuando lo sustituimos tenemos básicamente esta expresión. ¿Ok? Ahora algo muy importante es, si el campo magnético varía muy lentamente en esta región donde nosotros metimos la corriente eléctrica, es decir, como una pequeña espira, podemos usar una serie de Taylor para encontrar el término que domina la fuerza y el torque, ¿sí? Porque no todo, como la corriente es muy pequeña, entonces no todo el campo va a contribuir, básicamente nada más los primeros. Recuerden que cuando hacemos una expansión en Taylor nos quedamos como a primero o segundo orden, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a expandir el campo magnético en una serie de Taylor y nos vamos a quedar básicamente a primer orden, y así es como vamos a tratar de determinar matemáticamente la expresión que da origen a este torque. Entonces, expandiendo la componente del campo magnético alrededor de un origen adecuado en términos de Taylor, lo que tenemos básicamente es, recuerden que el primer término en la serie de Taylor en esencia solamente es el campo evaluado, más el segundo término en la serie de Taylor es la derivada por la diferencia donde está siendo evaluado. En este caso simplemente lo voy a poner como R. Y el tercer término básicamente es la segunda derivada por el x menos a al cuadrado. Y el tercer término es la tercera derivada y así sucesivamente. ¿Ok? Me voy a quedar básicamente a ese término. Entonces cuando yo sustituyo este campo y lo sustituyo en la fuerza, en esencia entonces la fuerza toma la forma. Este término que está aquí, el J cruz B, lo voy a expresar en términos del tensor de Levi-Civita. En esencia, el primer término básicamente es cero. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la integral sobre toda la corriente y recuerden que la segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma de todas las corrientes en un circuito son cero. Entonces, en este caso, la integral sobre todas las corrientes básicamente es cero. ¿Sí? Entonces, solamente me voy a quedar con el segundo término. Ahora, también es importante que vean que solamente le estoy poniendo la J. Bueno, los subíndices del tensor solamente se los estoy poniendo a la J y se los estoy poniendo a la B. ¿Por qué? Porque básicamente estos fueron los que provienen de esta parte original. El término R y el término nabla en realidad provinieron de una expansión, pero no tienen que ver con el producto cruz. Entonces, por eso es que no le estoy pegando los subíndices ahí. ¿Sí? Entonces, ahora, si trabajamos esta expresión, ¿sí? Nosotros en esencia la podemos expresar. Esto es un producto punto. Recuerden que el producto punto se puede expresar en términos de un tensor con simplemente el mismo índice. Puedo hacer esta expresión haber sacado el nabla de B por el hecho de que B está evaluado en cero, es decir, B ya no tiene dependencia explícita del integrando del diferencial de B. Por eso es que lo puedo sacar, porque ya ha sido evaluado en el origen apropiado que debimos haber escogido. ¿Okay? Entonces por eso no tiene ningún problema a la hora de salir de la integral. Entonces, si nosotros seguimos haciendo esto, podemos descomponer el término que está en paréntesis como la resta de dos términos y lo multiplicamos por un medio.
Si ustedes reconocen este término de resta con los términos cruzados, uno cuando corre los índices se dan cuenta que en realidad proviene de un producto cruz. Entonces, en esencia, eso lo podemos reescribir nuevamente como una épsilon. Y para ustedes es muy fácil reconocer este término que está aquí, que en esencia es el momento dipolar magnético. Recuerden que es m por la integral. Por lo tanto, la fuerza finalmente la podemos expresar. Ahora lo que vamos a hacer es reescribir la fuerza en forma vectorial para poder tener una expresión más sencilla de manejar. Entonces lo único que hay que hacer es meter la propiedad de las deltas en los dos épsilon y obtener la expresión para la fuerza. Sin embargo, recuerden la expresión que puse aquí en azul. M depende de R' y estoy integrando sobre R'. Eso lo que significa es que en realidad M depende de R'. Por lo tanto, cuando yo estoy derivando en este término aquí, esta componente se va a hacer cero. ¿Sí? Por lo hecho lo que les decía, que M solamente depende de R'. Y también recuerden, esta expresión de aquí se va a hacer cero por el hecho de que no existen monopolos magnéticos. Entonces, por lo tanto, me va a quedar que la fuerza la podemos expresar como nabla de m.b, la cual es una ecuación análoga que ya habíamos obtenido para la fuerza eléctrica. En este caso, recuerden que F era igual a P.nabla por E. Entonces tenemos la fuerza para un dipolo eléctrico en presencia de un campo eléctrico y ahora lo que obtuvimos fue la fuerza magnética para un dipolo magnético en presencia de un campo magnético externo. Estas fuerzas representan la razón de cambio del momento magnético total, incluido el momento mecánico oculto, asociado con la presencia de momentos electromagnéticos. Lo que vamos a ver ahora es la magnetización. Sabemos que en presencia de un campo magnético la materia puede magnetizarse. Si pudiéramos hacer un análisis microscópico, lo que veríamos serían los pequeños dipolitos magnéticos que se están alineando en distintas direcciones. ¿Sí? Discutiremos básicamente los mecanismos a través de los cuales se puede dar la polarización. En esencia tenemos que, uno, el primer mecanismo es lo que le llamamos el paramagnetismo, donde básicamente los dipolos asociados con el spin desemparejado de los electrones experimentan un torque, el cual tiende a alinear el spin, bueno, en realidad el momento dipolar magnético que es proporcional al spin con el campo magnético externo. Y dos, el diamagnetismo, donde la velocidad orbital de los electrones es afectada de tal modo que cambian su momento dipolar orbital y quedan alineados antiparalelos al campo externo. Independientemente de la causa de la magnetización, podemos describir la polarización magnética como el cual básicamente lo podemos escribir como el dm, dm db. ¿Ok? Así el momento dipolar total de un volumen V de material será donde obviamente hay que considerar un diferencial de volumen lo suficientemente grande
como para considerar que m varía suavemente con la posición. A este m de r es lo que se le llama la magnetización y juega el papel análogo a la polarización en el caso eléctrico. Recordemos que el diamagnetismo y el paramagnetismo es muy débil, es por eso que el aluminio, por ejemplo, no puede ser atraído por un imán. Si consideramos las fuerzas de un sistema en un material ferromagnético con un diamagnético, dentro de un campo magnético externo, la fuerza que se ejerce sobre el ferromagnético es del orden de 10 a la 5 veces más grande que en los paramagnéticos. Es por eso que cuando calculamos el campo magnético dentro de un cable de cobre, siempre se desprecia la magnetización. Lo que vamos a ver es el campo de un objeto magnetizado y en particular las corrientes ligadas. Supongamos que tenemos un pedazo de material magnetizado con un momento magnético por unidad de volumen m. Y la pregunta es, ¿cuál es el campo que este objeto magnetizado produce? Sabemos que el potencial vectorial de un dipolo básicamente es donde R es el R' menos R, donde quiero medir menos dónde está la distribución menos dónde quiero medir. Sin embargo, de la definición de momento magnético, habíamos visto que el diferencial de m lo podíamos ver en esencia como m de b. A eso le voy a poner la ecuación asterisco. Y si sustituyo el diferencial de m en la ecuación anterior, entonces por lo tanto el potencial vectorial básicamente toma la forma. Sin embargo, de lo que ya habíamos visto a lo largo del curso, podemos reescribir el término r gorrito sobre r cuadrado utilizando una identidad. Aquí me equivoqué, este es al revés, este es el primero. ¿Okay? Por otro lado, sabemos que por lo tanto, a la hora de reescribir el término de m cruz r cuadrada, que es el que está en el integrando, podemos reescribirlo simplemente de esta forma. Si nosotros despejamos este término, básicamente lo que obtenemos es, al sustituir lo anterior en asterisco, es decir, sustituir este denominador que está aquí y cambiarlo por toda esta expresión que está acá, básicamente lo que tenemos es el potencial vectorial y del análisis vectorial al aplicarlo en la ecuación anterior, en realidad lo que obtenemos finalmente es el potencial vectorial como dos términos, donde básicamente S' es la superficie que limita el volumen B' y N' gorro es la normal exterior. Si se fijan, el primer término es el potencial vectorial que produce una densidad volumétrica de corriente, pero en este caso le vamos a llamar Jm y Jm lo vamos a definir de esta forma. Y el segundo término es una densidad superficial de corriente, solamente que ahora va a ser ligada y la vamos a escribir de esta forma. Entonces, por lo tanto, al reescribir el potencial vectorial, este toma una forma mucho más compacta. Para poder explicar lo anterior, primero hay que calcular la corriente ligada y posteriormente el campo que esta corriente produce. Es importante hacer énfasis en que este resultado es muy semejante al caso eléctrico. Si ustedes recuerdan, en el caso eléctrico aparece una densidad superficial y una densidad volumétrica ligada. Ahora igual aparece una densidad de corriente superficial y una densidad de corriente volumétrica. Hagamos un ejemplo.
Determina el campo magnético de una esfera de radio A con magnetización uniforme M en Z. ¿Ok? Bueno, dado que la magnetización es constante, cuando calculamos la densidad de corriente ligada, básicamente esta es cero. Por lo cual la densidad de corriente superficial va a estar en la dirección n igual a R gorro, dado la simetría de la esfera. Entonces, por lo tanto, el K-bond simplemente va a ser el M cruz N y esto sería. Por lo tanto, las corrientes superficiales se encuentran en los paralelos de la esfera, con magnitud igual a cero en los polos y magnitud máxima en el ecuador. Es decir, si nosotros lo graficamos, lo que obtenemos básicamente es que la densidad de corriente está en esta dirección. Ahora, para determinar el campo magnético, nosotros sabemos, nosotros sabemos que B es igual al rotacional de A y ya habíamos obtenido anteriormente cuánto vale A, entonces lo único que hay que hacer en esencia pues es pegarle el rotacional. Lo que voy a hacer es le voy a pegar el rotacional a toda la expresión para tener una expresión generalizada del campo magnético, ya que hasta ahora solamente he deducido una expresión para el potencial vectorial. Así es que aprovechando el problema voy a deducir una expresión general para el campo magnético y después vamos a hacer cero el término de la densidad de corriente y solo trabajamos con el término de la densidad superficial. Y esta es la expresión más general para el campo magnético. Sin embargo, para nuestro caso, sabemos que J es igual a cero y que sabemos que KB ya lo habíamos calculado acá arriba, que es m seno de phi, de teta, perdón, en la dirección phi gorro. Entonces, por lo tanto, al sustituir en el campo, sin embargo, de la figura podemos obtener mucha información. De la figura podemos determinar que R simplemente va a ser Z, Z gorro. El R' es dónde está la distribución, que en este caso solamente está en la superficie, entonces va a ser en A. Entonces, por lo tanto, el R, que es donde quiero medir, menos dónde está mi distribución, simplemente sería Z, Z gorro, menos A por R'. ¿Ok? Y cuando saco la magnitud de esta R, pues básicamente me queda la raíz de esta expresión. Voy a resolver solamente para puntos del campo sobre el eje Z. ¿Por qué voy a hacer esto? O sea, ¿por qué solamente voy a considerar que el campo está en Z? Para empezar, si no hago eso, la integral va a estar bastante horrible. De por sí ya está bastante horrible. Pero otro punto también importante es que si se fijan, el KB está en la dirección del eje Y, o sea, alrededor de la esfera. Eso lo que significa es que si utilizan regla de la mano derecha, el pulgar va en la dirección de KB y sin embargo los dedos van hacia arriba. Eso lo que significa es que el campo magnético solamente va a apuntar en dirección Z. Entonces, dado que el problema ya es un poco complicado, no tiene mucho sentido hacer los cálculos en otra dirección. Entonces voy a considerar que solamente me interesa calcular el campo en el eje Z debido a que solamente va a existir campo en la dirección del eje Z. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo el producto por partes. Primero voy a tomar el término entre paréntesis, este que está aquí. Entonces lo vamos a reescribir como, y como solamente voy a considerar campo en Z, por eso es que solamente estoy considerando aquí en Z.
Y aquí es muy importante qué tipo de coordenadas me conviene utilizar. Por lo pronto voy a pasar el z a coordenadas esféricas, es mucho más sencillo. Como les decía, como solamente estemos resolviendo, es decir, evaluando el campo en el eje z, entonces por lo tanto, sí, en esencia lo único que hice fue que el z lo expresé como el radio por el coseno del ángulo, ¿ok? Y ese coseno del ángulo lo estoy evaluando solamente en cero. Es decir, recuerden que el ángulo polar, el teta se mide de aquí hacia abajo, ¿ok? Entonces barre de 0 a 180 grados. Como solamente lo voy a considerar en z positivo, estoy diciendo que es teta igual a 0, por eso es que el coseno de 0 me está dando 1 y por eso es que solamente obtengo en A. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es el teta gorro, lo voy a volver a evaluar utilizando las identidades. Voy a expresar el teta gorro en términos de los ejes coordenados x gorro, y gorro y z gorro, evaluando teta en cero. Entonces, al sustituir cuánto vale, entonces ahora ya podemos sustituir cuánto vale el producto. Simplemente lo que voy a hacer es el R' gorro lo voy a cambiar por el AZ y el teta gorro lo voy a cambiar por esta expresión. Y sustituyendo todo lo anterior en 1, ahora para resolver esta integral, básicamente hay que hacerlo con astucia. No hay que necesidad de integrar a fuerza bruta, hay que tener en cuenta la simetría. Por ejemplo, si nosotros tomamos en la dirección X, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo primero que voy a integrar es el coseno de phi, pero el coseno de phi, si se fijan, está integrado de 0 a 2pi, y esto básicamente es 0. Y si lo mismo hacemos para y gorro, lo que obtenemos es en esencia lo mismo. Integramos de 0 a 2pi, pero ahora integramos el seno de phi, el de phi, y esto me da 0. Esto básicamente va a matar esta y esta. ¿Ok? Lo cual era de esperarse por el hecho de que yo había dicho anteriormente que el campo magnético solamente está en la dirección del eje Z, por el hecho de la dirección de la densidad superficial de corriente, que va en la dirección de la mano derecha, el pulgar, y el campo hacia arriba. Entonces, reescribiendo el campo magnético, este simplemente toma la forma Una forma de integrar esto es haciendo seno cuadrado de teta igual a 1 menos coseno cuadrado de teta, ¿sí? Entonces, posteriormente, lo que me va a quedar es, lo que me va a quedar en el numerador es que el seno cúbico lo podemos descomponer. Y una vez que lo hayamos descompuesto, podemos hacer simplemente u igual a coseno de teta prima y el du menos seno de teta prima de teta prima. Entonces, por lo tanto, el integrando, la parte del numerador me va a quedar simplemente como 1 menos u cuadrada de u. Y entonces vamos a modificar el integrando. Y lo único que va a cambiar el coseno es que aquí va a tener la u. Entonces podemos cambiar la integral en lugar de ser una integral trigonométrica a ser una integral tipo rectangular, que es mucho más sencilla de resolver.
Y bueno, no voy a insultar su inteligencia resolviendo esta integral, así es que básicamente lo voy a escribir aquí todo muy rápido. Sin embargo, como la integral básicamente la estoy evaluando de -1 a 1 por el hecho de que el coseno estoy haciendo este cambio de variable, y recuerden que el coseno de 0 es 1, el coseno de pi es -1, entonces por lo tanto la integral queda de -1 a 1. Si se fijan, este término de u cuadrada básicamente me va a dar 0 por el hecho de que como tengo la u cuadrada, entonces cuando u cuadrada vale -1 me va a dar 0 el paréntesis y cuando sea 1 me va a seguir dando 0 el paréntesis. Entonces, por lo tanto, podemos reescribir el campo solamente con el otro término. ¿Sí? Y bueno, después de un poco de álgebra, ahora algo muy importante aquí es, el problema básicamente nos dice, determina el campo magnético. Recuerden que cuando dice determina el campo magnético, eso implica dentro y fuera. Entonces, bueno, debido a la que solamente estamos calculando en el eje Z, entonces lo que podemos hacer uso es del valor absoluto y así tomar dos valores, es decir, el término que está aquí, el AZ cuadrada, lo podemos descomponer como valor absoluto. Entonces así podemos tomar el Z más A o Z menos A, es decir, Z mayor que A o Z menor que A. Entonces eso quiere decir que vamos a estar adentro de la esfera o afuera de la esfera. ¿Ok? Entonces lo único que voy a hacer es tomar el segundo término y reescribirlo en términos del valor absoluto. Entonces, en el exterior de la esfera, lo que vamos a tener es que z es mayor que a. Entonces, por lo tanto, el término este va a ser igual simplemente a z menos a. Entonces, 2 en esencia se convierte en... Sin embargo, este término lo podemos reescribir, puesto que sabemos que el momento dipolar de una esfera, en alguna ocasión ya lo habíamos calculado, que es 4 tercios de pi por el radio al cubo, en este caso a por m. Si nosotros reescribimos la expresión anterior, podemos también tener el campo magnético en términos del momento dipolar, la cual es la inducción de un dipolo puntual de un momento total m. En el interior de la esfera lo que vamos a tener es, por lo tanto, z menos a simplemente será a menos z. Y nuevamente de 2. Y lo que era de esperarse, el campo magnético dentro de la esfera es constante.